Jesús dijo: Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones. Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. Estaríamos librados para experimentar su amor. Amarle a Él. Amar a los demás. Liberar. Sanar. Liderar. Y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Chicos, sobrevivimos el 2023. Oigan, qué intensidad de año 2023, chicos. Y este 24 pinta todavía más intenso, chicos. Más sabrosón el 2024. De hecho, por eso vamos a comenzar con 3 días de ayuno para que el Señor nos ayude, porque este año pinta así que va a estar muy intenso. Vamos a comenzar con una oración, chicos. Tengo que darles este estudio que va a estar interesante. Vamos a ver la sesión 4 del Progreso Peregrino. ¿Alguien ya está leyéndolo? Ok, chicos. No teman, todavía se pueden poner al corriente, pueden comprar el libro, pueden, aquí también lo vendemos. Se lo recomendamos. Estamos utilizando, para los que no sepan, y es la primera vez que nos están sintonizando o viendo, estamos siguiendo la historia del Progreso Peregrino y estamos extrayendo las enseñanzas, o estamos, mejor dicho, sacando las temáticas y viendo las bases bíblicas de las temáticas que toca el libro. ¿Sale? Pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por tu presencia entre nosotros, Señor. Queremos pedirte, Padre, que el día de hoy tú hables a través de mí, Señor, que cubras mis deficiencias y que quites todo estorbo espiritual que el enemigo quiera poner aquí para robar tu palabra en sus corazones. Te pido, Señor, que te muevas entre nosotros con toda libertad, Señor. Anhelamos tu presencia y queremos que permanezca entre nosotros, Señor. Te pedimos que lo bendigas a los que están aquí y a los que nos están sintonizando en cualquier lugar donde están, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, Progreso Peregrino, sesión 4. Vamos a ver el subtema es moralidad sin Cristo, chicos. Sí, vamos a continuar con si acuerdan, en el primer acto vimos a Cristiano, el personaje principal del libro, que estaba, por su encuentro con la Escritura se cuenta que estaba rumbo a perdición y que iba a ser destruida la ciudad donde él estaba y estaba buscando la solución a la situación espiritual y de condenación a la cual se encontraba, y encuentra a un personaje que se llama Evangelista y lo conduce camino a la salvación. En el camino a salvación se encuentran dos tipos de la ciudad donde vivía que lo tratan de retener, ¿sí? Obstinado y flexible. Y luego este flexible decide ir con él y cae en el pantano de la desconfianza, del desánimo. Sale de ahí y ahí nos quedamos. Dice: ya andando solo, Cristiano divisó un hombre que se acercaba atravesando la llanura. Y a poco trecho se encontraron. Aquel hombre se llamaba Sabio Mundano, que vivía en la ciudad de Prudencia Carnal, una población muy grande, no lejos de la ciudad de donde venía Cristiano. Este hombre, al encontrarse con Cristiano, se acordó de lo que había oído de él, pues la salida de Cristiano de la ciudad de destrucción había tenido mucha repercusión, y no solo en la misma ciudad, sino también en otros lugares. Hola, amigo, ¿a dónde vas tan cargado? Cargado, por cierto, y creo que más cargado que ningún otro infeliz lo haya estado jamás. Me preguntas a dónde voy, me dirijo a esa puerta angosta que está más adelante, porque ahí, según me han dicho, me enseñarán cómo librarme de esta carga. ¿Tienes mujer e hijos? Sí, pero esta carga me agobia tanto que no los disfruto como antes y es como si no los tuviera. ¿Qué te mandó seguir este camino para librarte de tu carga? Un hombre que me pareció muy importante y honorable, que se llama, según recuerdo, Evangelista.
No sigas su consejo. No hay camino en este mundo más peligroso y problemático que este que te haya indicado, y ya lo comprobarás si sigues su consejo. Algo de experiencia has tenido ya, según veo, pues llevas lodo del pantano del desánimo. Pero ese pantano solo es el principio de los sufrimientos que esperan a los que andan por este camino. Escúchame, soy mayor que tú. Es probable que te encuentres en peligros, desnudez, hambre, espada, leones, dragones, tinieblas y aún la muerte. Estas cosas son reales, habiendo sido confirmadas por el testimonio de muchos. ¿Por qué ha de arruinarse un hombre tan neciamente por escuchar a un desconocido? Puedo indicarte cómo obtener lo que anhelas sin los peligros que tú por este camino te encontrarás. Sí, la solución es fácil. Además, debo agregar que en el lugar de estos peligros encontrarás seguridad, amistad y contentamiento. Señor, le ruego que me explique más. Pues en aquella aldea más adelante, cuyo nombre es Moralidad, vive un caballero llamado Legalidad. Hombre de muy buena reputación y hábil para aliviar a los que llevan cargas como la tuya. Sé que ha tenido mucho éxito y hasta ha podido curar a los que han perdido la razón a causa de sus cargas. Su casa está a menos de 1 milla de aquí y si acaso no está él en su casa, tiene un hijo, un joven muy atento que se llama Buenos Modales, que te puede ayudar tanto como al anciano mismo. Ahí digo, puedes encontrar alivio. Y si te parece bien, podrías mandar por tu esposa e hijos para que vengan a esa aldea. Ahí hay casas vacías y podrán arrendar a un precio bajo. Ahí la vida es barata y vivirás con vecinos honrados y dignos. Por tanto, deberás visitar a Legalidad y a sus hijos Buenos Modales, y ellos te ayudarán, dijo el sabio mundano. Al oír esto, Cristiano se sintió indeciso, pero pronto razonó. Si lo que dice este caballero es cierto, me conviene seguir su consejo. Y preguntó, Señor, ¿cuál es el camino a la casa de ese buen hombre? ¿Ves más adelante aquel cerro alto? El cerro se llama Monte Sinaí. Sí, lo veo. Tienes que caminar por el costado de ese cerro y la primera casa que llegue es la de él. Cristiano entonces dejó su camino para ir a la casa del señor Legalidad y pedir auxilio, pero cuando llegó cerca del cerro le pareció tan alto y la parte del lado del camino tan pendiente que tuvo miedo de seguir adelante, no sea que el peñasco le cayera sobre la cabeza. Por lo tanto se detuvo sin saber qué hacer. Además ahora su carga le parecía más pesada que antes. También del cerro salían llamas de fuego y Cristiano tuvo miedo de ser quemado. Empezó a sudar y a temblar de miedo. Empezó a arrepentirse de haber seguido el consejo del señor sabio mundano. En ese preciso momento vio acercarse a Evangelista y al verlo se ruborizó de vergüenza. Entonces Evangelista se le acercó aún más y mirándolo con disgusto comenzó a razonar con él. ¿Qué haces aquí, Cristiano? Cristiano, no sabiendo qué contestar, se quedó callado. Entonces continuó Evangelista. ¿No eres tú el hombre que encontré llorando fuera de los muros de la ciudad de destrucción? Sí, Señor. ¿Cómo es pues que te has desviado tan pronto? Porque ahora estás fuera del camino. Resulta que en cuanto pasé el pantano del desánimo, me encontré a un caballero que me convenció que la próxima aldea próxima a hallar a un hombre que me aliviaría mi carga. ¿Qué hombre? Su porte era de un caballero y me habló tanto que me convenció y aquí estoy. ¿Qué te dijo? Me preguntó si tenía familia y dije que sí. Pero dije, estoy tan cargado con este peso en la espalda que no puedo disfrutar de ella como antes. Me recomendó que me apurara a quitarme la carga y me enseñó un camino más corto y mejor y sin obstáculos que hay en ese camino que me enseñó usted, Señor. Me dijo que ese camino que me indicaba me llevaría a la casa de un señor muy diestro a quitar cargas. Le creí a este paraje, vi cómo eran las cosas y tuve miedo. Ahora no sé qué hacer. Detente un poco, escucha las palabras, dijo Evangelista. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cristiano, pues, permaneció de pie temblando, y luego Evangelista le dijo, mirad, que no desechéis el que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Has empezado a rechazar el consejo del Altísimo y a retroceder del camino de paz, casi para tu perdición. Entonces Cristiano cayó casi muerto a sus pies, exclamando, ¡ay de mí, estoy perdido! Pero Evangelista al verlo, así lo tomó de la mano, diciéndole, todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres. No seas incrédulo, sino creyente. Con esto Cristiano se animó un poco y se puso de pie temblando, como lo había hecho antes en la presencia de Evangelista. Entonces Evangelista siguió diciendo,
El hombre con que te encontraste es un tal sabio mundano, y con razón se llama así, pues solo conoce la doctrina de este mundo, pero cuya razón siempre asiste a la iglesia del pueblo moralidad. En parte porque ama esa doctrina en razón de que le evita la necesidad de creer en la muerte expiatoria de Cristo. Porque es de naturaleza carnal, procura pervertir mis caminos, aunque estos son los correctos. Ahora bien, hay tres cosas en el consejo de este hombre que debes detestar. 1. El que te haya sacado del camino correcto. 2. Su esfuerzo por hacerte aborrecer la cruz. 3. El hecho que te encaminó por el camino que lleva a muerte. Siguió diciendo, la persona a quien fuiste enviado para buscar alivio, cuyo nombre es legalidad, es hijo de la esclava que está ahora en esclavitud con sus hijos. Y es por misterio, este monte Sinaí que has temido cayera sobre tu cabeza. Ahora bien, si ella y sus hijos están en esclavitud, ¿cómo crees que puede librarte de tu carga? Nadie jamás ha sido aliviado por él, ni nunca lo será. Por tanto, ese señor sabio mundano es un impostor y sus hijos, buenos modales, a pesar de sus miradas irresistibles, no son más que un hipócrita que no te puede ayudar. Créeme, todo lo que has oído acerca de estos disolutos no es más que un plan para apartarte de la salvación desviante del camino que te puse. Ahora Cristiano comenzó a maldecir el momento en que se había encontrado al sabio mundano, llamándose 1000 veces tonto por seguir su consejo. También se sentía muy avergonzado al pensar que los argumentos de ese señor que se surgían de la carne podían haber prevalecido sobre él tanto que había dejado el buen camino. Hecho esto, se volvió evangelista diciendo, Señor, ¿qué opina? ¿Hay todavía esperanza? ¿Puedo ahora volverme y dirigirme a la puerta angosta? El evangelista respondió, tu pecado es muy grande. Sin embargo, el que está en la puerta te recibirá porque tiene buena voluntad para con todos. Solamente ten cuidado de no volverte a extraviar, no sea que perezcas en el camino cuando el Señor se enfade. Ok, chicos, esto va a estar muy interesante. Cuando hablamos de este capítulo, de esta sección del libro, el autor hace un contraste de la sabiduría del mundo versus la sabiduría de Dios. Y lo grueso del asunto, chicos, es que el camino a la salvación siempre va a desafiar la sabiduría de este mundo, chicos. Siempre. No es la forma normal en que una persona se hace salvo. De hecho, dice la Biblia en 1 Corintios 1, del 18 al 25, dice, me explico. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los judíos, para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¿Sí se encuentra? Dice el Señor, ¿sabes qué? Es su voluntad que la gente no lo conociera por medio de la sabiduría humana. Es decir, la forma normal en que piensa el mundo no es la correcta. De hecho, en 1 Corintios capítulo 3, de 18 al 20, dice Pablo, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues está escrito. Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles. ¿Por qué, chicos? No sé si se han puesto a pensar, pero todas las religiones te dicen que debes de portarte bien para llegar al cielo o para que seas aceptado por Dios. Todas las religiones tienen el dogma de la salvación por buenas obras. Y resulta que llega el cristianismo y dices, ¿sabes qué? Tus buenas obras sirven para nada. De hecho, la salvación de la ley son para mostrarte que son no suficientes para poderte darte la salvación. Y que necesitas un salvador. Y esa salvación se recibe por gracia. Es decir, rindiéndote, dejando a un lado tus buenas obras. Sin embargo, chicos, la sabiduría del mundo es muy sutil porque vemos a gente muy buena.
Gente que es atenta, moral, con buen corazón, y a poco no, a veces exclamamos y decimos, es tan buena, tan amable, que solo le falta aceptar a Cristo. ¿A poco no? ¿Les ha tocado? Dices, oye, o sea, es tan buena, además, nada más le falta aceptar a Cristo. Y cuesta trabajo creer que gente así se vaya a condenar. ¿A poco no les ha tocado así como que, ay, pues no creo que el Señor lo vaya a condenar? Digo, es buena moral, buenos valores, tiene buen corazón. Y dices, no creo, empiezas a dudar. De hecho, pareciera que a veces resultan mejores que muchos cristianos. En un episodio que viví en un viaje que tuve a Suiza en una organización pseudo-cristiana, me tocó que había gente de todo tipo de religión, pero había algunos cuantos cristianos evangélicos ahí. Había 2 chicas de Ucrania que eran cristianas evangélicas. Y estas chicas ucranianas no querían salir de su cuarto porque están intimidadas por la moralidad y bondad de todas las personas de otras religiones. Y esas personas a veces hacían una reunión, todos los ahí congregantes, ahí, todos los que estaban reunidos para esas conferencias, hacían unas reuniones de cultos ecuménicos. Y no creas que adoraban a Jehová, además era como que le ponían a la diosa madre y participaban gente de todos los cultos. Pero veías a gente así tan buena, con un corazón, servicio y demás, y las chicas estaban temerosas de salir porque decían, es que entonces, ¿qué nos hace diferentes a nosotros? ¿Sí? O sea, estaban temerosos porque estaban temiendo el ser persuadidas a que su religión en Cristo no fuera más que una cosa más entre otras religiones, que no hubiera nada especial. Porque vemos a gente tan buena que dices, oye, no creo que Dios la vaya a condenar. Solamente le falta Cristo, pero por eso, hasta mejor que muchos cristianos. Y luego razonamos, y les ha pasado la pregunta típica de que, ¿y qué de la gente que nunca conoció el Evangelio? ¿Les ha tocado? Dices, oye, Dios no los pudo haber condenado. Dios es amor. Seguramente fueron salvas por sus buenas obras al seguir lo que les dictaba su conciencia. Y uno empieza a razonar de que, pues seguramente fueron salvos en su propia religión. Y eso es muy fuerte porque es muy fuerte y políticamente incorrecto decir, fueron condenados por sus pecados y no les llegó la salvación en Cristo. ¿Te imaginas decir eso? Estaría muy fuerte. De hecho, en una entrevista hace años con Joel Osteen, que lo entrevistó Larry King, no sé si han visto esa entrevista que es muy famosilla, le pregunta a Larry King, le dice a Joel Osteen, ¿así que un judío no iría al cielo? Y Joel Osteen dice, no, es que Larry, yo no puedo juzgar el corazón de alguien, solo Dios puede indagar el corazón de alguien. Para mí no es mi asunto decir este sí va o aquel no va. Yo solo digo que la Biblia dice que yo quiero poner mi fe en Cristo. Creo que está mal por ahí ir diciendo tú no vas, tú no vas, tú no vas, porque no sigues exactamente mi forma. Pero tú crees en tu forma, le dice Larry King. Yo creo en mi forma de todo corazón. Pero si alguien no la comparte, estaría mal, ¿no? No sé si lo vería así. Yo presentaría mi forma, pero dejaría a Dios ser el juez de eso, pues yo no sé. Así tú no juzgas a nadie. ¿Qué tal de los ateos? Le dice, o sea, Larry King tratando de poner el dedo en la llaga. Dice, yo dejaré a Dios ser el juez que decida quién va al cielo o al infierno. Yo solo presento la verdad y cada semana comento que es una relación con Cristo, pero no voy a ir por ahí diciendo que si no creen en eso, eso será eso al final de cuentas será su elección. Dios mirará su corazón y solo Dios sabe de eso. Fíjate cómo está diciendo aquí. Está diciendo que Él solamente presenta su verdad. Sí, porque es su camino al que él ha creído. Sí. Dice, ¿me ayudan aquí con el cable que se extiende? Gracias. Ahí, listo, gracias. ¿Por qué, chicos? Porque tenemos que es conflictivo decir, oye, los que no creen en el Evangelio en Cristo van rumbo al infierno. No es políticamente correcto. De hecho, lo dices y es como que se te quedan viendo como el raro, el fanático. Y luego más cuando la moda que está ahorita es el ecumenismo. El ecumenismo impulsado por el Papa. Donde todas las religiones consideran que adoran al mismo Dios, chicos.
donde dicen que ya no es necesario evangelizar, porque todas las religiones están místicamente ligadas a la iglesia y al Espíritu de Cristo de una forma misteriosa, aunque estén creyendo en sus propias religiones. De hecho, en la encíclica Redemptoris Missio, no sé si lo estoy pronunciando bien, una de las encíclicas papales de las muchas que ha sacado, dice, habla de la universalidad de la salvación. Dice, la universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que de modo explícito creen en Cristo y han entrado en la iglesia. Si es destinada a todos, la salvación debe estar en verdad a disposición de todos. Pero es evidente que tanto hoy como en el pasado, muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer o aceptar la revelación del Evangelio y de entrar en la iglesia. Viven en condiciones socioculturales que no les permiten y en muchos casos han sido educados en otras tradiciones religiosas. Para ellos, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la iglesia, no los introduce formalmente en ella, sino que los ilumina en la manera adecuada en su situación interior y en ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Ella permite a cada uno llegar a la salvación mediante su libre colaboración. En pocas palabras, la gente de otras religiones están conectadas místicamente con la iglesia y el Espíritu Santo los va a llevar a la salvación ahí en sus propias creencias. Tómala. ¿Sí? Y dices, oye, pero ese es el Papa, nosotros somos cristianos. Bueno, Billy Graham, ¿sí lo conocen Billy Graham? Sí. Ok. Famoso evangelista. Y Bob Schuller, en una entrevista que le estaba haciendo Bobby Schuller, un pastor que ya falleció de la Catedral de Cristal, le dice a Billy Graham, dime, ¿cuál crees que es el futuro del cristianismo? Le pregunta Bobby a Billy. Y le contesta Billy Graham, creo que cualquiera que ama a Cristo o conoce a Cristo, estén conscientes o no, son miembros del cuerpo de Cristo. Esto es lo que Dios está haciendo hoy. Está llamando gente del mundo por su nombre, sea que vengan del mundo musulmán, el mundo budista o el mundo cristiano o el mundo no creyente, son miembros del cuerpo de Cristo porque son llamados por Dios. Puede que ni conozcan el nombre de Jesús, pero saben en su corazón que necesitan algo que no tienen y acuden a la única luz que tienen y creo que son salvos y creo que estarán con nosotros en el cielo. Y Bobby dice, es fantástico, estoy muy emocionado de escucharte decir esto. Hay una anchura a la gracia de Dios. Y Billy dice, así es, así es. Qué fuerte. Porque resulta que no es cómodo, es más políticamente correcto, más amigable decir, pues sí, tú tienes la posibilidad de ser salvo sin la necesidad de Cristo, tú en tus propias creencias, en tu propia religión. Y aparte, ¿cómo vas a tratar de cambiar tú las creencias de otra persona? ¿Quién eres tú? Digo, ¿cómo vas a decirle a comunidades y culturas de cientos de años con una determinada creencia que están mal? Pues porque sí está mal. ¿Quién eres tú para decir eso? Digo, a final de cuentas se trata de ser buenas personas y todas las religiones buscan lo mismo. Estoy argumentando bajo la perspectiva, bajo la sabiduría humana, chicos. Porque es lo que dicen, a final de cuentas todas las personas buscan ser buenas personas y todas las religiones buscan lo mismo. Y además, como dicen, ¿no? Todas las religiones llevan al mismo camino, llevan al mismo Dios, ¿sí? De hecho, el Papa Juan Pablo decía que los musulmanes adoran al verdadero Dios, el hinduismo es otra forma de refugiarse en el verdadero Dios, los budistas tienen la ayuda de Dios en buscar la iluminación. Eso lo dijo Juan Pablo II. De hecho, él también menciona que hay mucho de santo y verdadero en todas las religiones paganas y que éstas pueden preparar su corazón para seguir la verdad de Cristo. En otras palabras, todo hombre puede crear su propia salvación, el hacer bien y con el Espíritu Santo quien opera en toda religión. Ajá. De hecho, no debe por eso extrañarse que desde que estaba Juan Pablo II se impulsaba mucho esta forma de pensar y te encuentras al Papa Juan Pablo II besando el Corán el 14 de mayo de 1999. De hecho, en 1986 reunió a todas las religiones a orar en el Vaticano, considerándolas como si adoraran al mismo Dios. O sea, te encontrabas a budistas, hinduistas, musulmanes, animistas, sintoístas, chamanes, brujos y todos diciendo que estaban adorando al mismo Dios y adorando al mismo Dios. ¿Sí? De hecho,
a los hindúes en India les dijo que no venía a enseñarles nada, sino aprender de su rica tradición cultural. ¿Se imaginan? Ante esta situación, chicos, dices, oye, ¿para qué evangelizar? ¿Por qué no? De hecho, los católicos, el catolicismo en el 2015, la Comisión del Vaticano dijo que los católicos no deberían intentar convertir a los judíos. Sí. Y de hecho, Billy Graham, en sus campañas, no evangelizaba a los católicos. Sí, él decía, hay una diferencia entre el fundamentalista, que es una persona que toma una posición firme en ciertos temas controversiales y no se moverá de esa posición, y hay una intolerancia. Y siento que Dios me ha llamado a amar a todos sin importar la iglesia a la que vayan, sea católica, protestante o lo que sea, y trabajar con ellos. Y hoy tenemos casi el 100% de apoyo católico, cosa que no era así siquiera hace 20 años. Los obispos, arzobispos y el Papa son nuestros amigos. Y tenemos planes, en cambio, en un par de eventos que pronto será noticia mundial acerca de nuestra relación con la Iglesia Católica, porque tenemos mucho en común. Porque no consideraban la necesidad de evangelizar a católicos. De hecho, chicos, es algo que les había platicado en el 95 cuando fui a Michigan, que me topé con esos misioneros metodistas cristianos. Ellos no consideraban la necesidad de evangelizar a musulmanes. Imagínate. O sea, había misioneros en países musulmanes y demás, y yo le preguntaba, oye, pero ¿a cuántas se están convirtiendo y demás? No, hablaban de casas que habían construido, obras sociales que habían realizado y demás. Y le dicen, ¿entonces no están compartiendo el evangelio? Y ellos me decían, ¿cómo? O sea, ¿tú crees que ellos no son salvos? Y dice, no. Dice, o sea, ¿no crees que su Dios es el mismo Dios que nuestro? Y yo, no. Y ellos se quedaron choqueados y me dice, es que tú eres un cristiano fundamentalista. ¿Por qué, chicos? Porque resulta que el evangelismo se convirtió en un síntoma de fanatismo, porque tratas de cambiar a las personas. Y mejor nos organizamos para hacer el bien. Eso significa creer que Jesús no es necesario para ser salvo, que no es el camino, sino uno de muchos caminos, que puede llegar a Dios de otras formas. Y la tentación es entonces caer en la moralidad, sin sufrir el vituperio de la cruz de Cristo, como relata la historia que leímos al inicio. La tentación es caer en la moralidad, chicos, sin sufrir el vituperio de la cruz de Cristo. Porque el chiste, de acuerdo a la perspectiva del mundo, es ser buena persona, sin importar en la religión en la que estés. Y como ves a gente portándose muy bien, por lo menos en apariencia, te crees dicha mentira y aceptas ese paradigma. Y luego la problemática es que cuando se convierte en un asunto de moralidad, de ser una buena persona, ya no se trata de una relación con Dios que se tiene que restaurar. Y se convierte ya en una religión que tienes que seguir. Y luego crees que Cristo, y eso dices, bueno, porque cristianos también pueden creer en eso. Y caen en eso cuando creen que Cristo es algo que funciona, pero solamente para ellos, no necesariamente para otros. Como si fuera algo relativo, no absoluto. No creen que Jesús sea necesario para que todos sean salvos. No creen que Jesús sea el camino, sino uno de muchos caminos. No creen que Jesús sea la única forma de llegar a Dios, sino que hay otras formas posibles para llegar a Dios. Y creo que creen que Dios se presenta de diferentes formas en diferentes religiones, pero al final de cuentas es el mismo Dios. Esta forma de pensar, chicos, le quita la supremacía a Cristo. Lo hacen en un camino entre muchos. Lo hacen en algo relativo. De hecho, para esta postura es muy cómoda porque no incomodas a la gente y la gente no te acusa fanático. Así que mejor se vuelven a un asunto de moralidad cristiana, es decir, enseñar las enseñanzas, los mandamientos de Cristo sin Cristo o sin la supremacía de Cristo. ¿Por qué crees? La cruda realidad es que no funciona así. La moralidad, la buena educación, la obediencia a los mandatos de Dios hacen a una persona buena solo
en apariencia. Lo repito, la moralidad, la buena educación, la obediencia a los mandamientos hacen a una persona buena solo en apariencia. Pero el ser humano sigue siendo malo. ¿Por qué? Porque no le quita su naturaleza pecaminosa. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 7, del 14 al 25. Fíjate lo que dice. Esto es una experiencia universal de todos los seres humanos. Dice Pablo, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo del pecado. No entiendo lo que me pasa, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco. ¿Todos han hecho algo que aborrecen, chicos? Saben que está mal, pero ay, vamos, sí lo hacemos. Ahora bien, si hago lo que no quiero, sino que estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en este caso, ya no soy yo el que lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? ¿Se dan cuenta? Pablo está narrando aquí el concepto que llamamos naturaleza pecaminosa. Lo que en Reina Valera se dice la carne, chicos. La carne. Sí, la naturaleza pecaminosa. Y habla que hay dentro de ti una naturaleza pecaminosa, una parte mala que te lleva a hacer lo que no quieres. Y dice Pablo, esa no eres tú, esa es la naturaleza pecaminosa. Pero te lleva como esclavo al pecado. Y lo grueso del asunto es que Pablo menciona que la religión, los mandatos, no sirven de ninguna ayuda para vencer esos malos deseos. Colosenses 2, del 20 al 23 dice, ustedes han muerto a Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toquen esto, no prueben eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero para una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Es decir, puedes tener religión, puedes tener todos los mandamientos, puedes tener esa moral, pero no te ofrece ninguna ayuda para vencer tus malos deseos. Es decir, no te ofrece ayuda alguna para vencer tu naturaleza pecaminosa. Por lo mismo, chicos, no puedes ser una buena persona, chicos. Fíjate lo que dice la Biblia en Romanos 8, del 5 al 18. Dice, los que viven conforme a la carne, es decir, los que no tienen el Espíritu Santo, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, chicos, tenemos una naturaleza pecaminosa y la religión no me ofrece ayuda alguna para solucionar esa problemática. De hecho, me dice que es imposible con esa naturaleza pecaminosa que pueda agradar a Dios y que me pueda someter a la ley de Dios. ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa entonces, chicos? No queda entonces más que ser bueno solo en apariencia, chicos. Lo que vemos en la gente, esa bondad de que solamente le falta para ser cristiano, se falta así nada más ser cristiano, es solo en apariencia. Dice Mateo 23 del 27 al 28. Eso es lo que pasa con la gente que no tiene el Espíritu. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y total impureza. Así también ustedes, por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¡Qué fuerte! Porque el sistema en el mundo, chicos, se trata
es un juego de las apariencias. Lo ves en la política y lo ves en la religión, chicos. Porque sin Cristo no hay el poder para dominar esa naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo muestran esa bondad? Es una bondad en apariencia. Porque cualquiera puede mostrar una buena cara, unos buenos modales, por tiempo limitado y con toda la congregación o con toda la audiencia, chicos. Pero en privado o viviendo con la persona es otra cosa. Como si han escuchado, si quieres conocer a una persona, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué? Viajar con él. ¿Por qué, chicos? Viajar con él porque una persona puede ser buena, pero no puede mantener esa careta de bondad las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Te va a aguantar tantito, pero tarde o temprano va a salir su verdadera naturaleza, chicos. ¿Sí? Por eso la gente es buena en apariencia. De hecho, la Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué dice eso? Porque somos buenos, primera, porque nos medimos con estándares humanos y no divinos. Y aparte porque no nos conocemos realmente, chicos. Una de las principales razones por las cuales creemos que somos buenos es porque nos comparamos con otras personas peores que nosotros. Y no con el estándar de Dios. ¿Es tan buena persona? Pues sí. Compáralo con el estándar de Dios, salimos todos reprobados. De esta forma, el corazón nos engaña con darnos una concepción de nosotros más alta de la que realmente es, porque siempre vas a encontrar a alguien peor que tú, chicos. Pues no, comparado con tal persona, soy un santo. Pues sí. Fíjate la expresión de Dios. Dice, del corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Luego pregunta, dice, ¿quién lo conocerá? O sea, ni siquiera tú. Dios tiene que ponerte por pruebas y no es para que salga a relucir lo que hay en tu corazón y te asustes. ¿Sí están asustados? Dices, su mecha, ¿dónde salió esto? Es una experiencia común, chicos. ¿Sí? Y a veces somos tan inocentes como Pedro que aseguraba que no negaría a Jesús y quería a la muerte por él. ¿Se acuerdan? Y a las 4 horas, a las cuantas horas, lo negó. 3 veces. Pero Jesús sí sabía. Y al igual que Pedro, Él sabe en nuestro corazón, por eso nos advierte de Él, chicos. También, la gente es buena en apariencia, no por convicción, sino por temor al castigo o la vergüenza, chicos. Porque si no hubiera restricciones, ¿qué no sería capaz de hacer el ser humano? ¿Cuántas cosas pecaminosas o perversas se te han venido a la mente y no te has animado por temor a que te pesquen o se enteren? Para Dios es como si lo hubieras hecho. O cuántas cosas malas no hace la gente, pero las mantiene en secreto o en lo oculto sin que nadie se dé cuenta. Es por eso que es difícil medir el pecado, pues mucho sucede en el corazón o a escondidas. Por otra parte, la razón por la que no haces lo malo es el temor al castigo o la vergüenza. Y eso significa que si no hubiera esos estorbos, harías lo indebido, pues no es por convicción. También la gente muestra una apariencia de bondad no por amor, sino por egoísmo, para tu vanagloria, o para tu avaricia, o tu conveniencia, o por tu necesidad. Aún mucha gente da de la ayuda que lo hacemos para, o da la ayuda a otras personas pobres, lo hacemos para sentirnos bien nosotros con nosotros mismos, para aplacar el sentimiento de culpa o condenación, porque queremos nosotros sentirnos bien. ¿Cuántas cosas realmente las hacemos altruistamente sin esperar nada de cambio o con solo el motivo de beneficiar al prójimo? Generalmente somos movidos por el deseo de ser amados, aceptados, seguros, valorados y con propósito. Es decir, nos movemos por el vacío, por el egoísmo que tenemos. También somos buenos en apariencia, no en esencia. Es decir, mostramos a la gente la mejor cara y ocultamos nuestros errores y pecados. La tendencia es hacer las cosas bien, solo lo necesario para guardar las apariencias y mantener la buena opinión de la gente. De hecho, la política se ha convertido en el arte de la hipocresía. Es decir, en guardar las apariencias en público. No sé si algunos de aquí se acuerdan del caso de Natividad Parás.
el gobernador que estuvo aquí. No sé si supieron, se acuerdan de que su hermana sacó a relucir cómo platicaba con todos los que hizo todas sus estafas y cosas, que era un asunto de actuación, ¿sí? Porque de eso se trata, chicos, de aparentar que eres una persona íntegra. También muchas personas, chicos, la gente es buena, no por voluntad propia, sino porque no tiene poder para hacer lo malo. Hay muchas cosas malas que no hacemos, no por la falta de voluntad o deseo, sino por la falta de poder. Simplemente no podemos, no tenemos los recursos. A veces quisiéramos mandar golpear a alguien, o enfermar a alguien, o conseguir el amor de alguien, o eliminar, humillar a tus enemigos, pero no tenemos el poder para hacerlo. Pero si tuvieras el poder, saldría a relucir toda la podredumbre que hay en tu corazón. Por eso, ¿han escuchado el dicho de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? Lo que hace el poder no corrompe, el poder saca a relucir el corazón corrupto del hombre, chicos. Porque ahora sí puedes. Antes eras bueno nada más porque no tenías poder para hacerlo. Sí. También la gente es buena en apariencia porque menospreciamos nuestro pecado pequeño y creemos que jamás haríamos cosas peores. Pues nada más robé tantito, pero si fuera algo grande, pues no lo haría. Cuando Jesús dice que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y como tú eres infiel en lo pequeño, dices, pues X, eso no se toma en cuenta. Cuando el Señor dice, esto es como si lo hubieras hecho en lo mucho. Por eso la gente es buena solo en apariencia, chicos. Pero el mundo te vende esa apariencia de bondad, de moral, de buena educación, y muchos cristianos lo compran. Y por causa de eso nos cuesta compartir, como que es que tienes que arrepentirte porque vas camino a perdición y a muerte eterna. ¿Cómo le dices a una persona que es tan buena? Aparentemente. Pero cuando sabes el corazón del hombre, sabes que es solamente una fachada, como los fariseos, el arte de la hipocresía. Porque la moralidad, la buena educación, la obediencia a los mandamientos hacen una persona buena solo en apariencia. Pero el ser humano es malo de corazón. Y eso nosotros lo sabemos de carne propia, ¿a poco no, chicos? Con el conocimiento de Dios y sus estándares hemos adquirido una conciencia del pecado como muy pocos la han adquirido. Nos hemos vuelto conscientes de la conducta que nos cuesta cambiar, de las malas intenciones del corazón, de los malos deseos, de las formas incorrectas de pensar y de nuestra incredulidad, así como del resentimiento, las envidias y los odios que hay en su corazón. Porque cuando te acercas a Dios y ves sus estándares, queda más en evidencia lo malo que hay en tu corazón. Y hemos mantenido mucho, y es un malo que muchas veces hemos mantenido oculto por años, hasta que te acercas al Señor. Por eso, chicos, cuando estas chicas ucranianas estaban todas así temerosas, por temor a confundirse en cuanto a su fe, sin querer salir de su cuarto, era porque estaban asombradas por la bondad de la gente de diferentes religiones que no eran cristianas. Porque la bondad de la gente puede engañar a cualquiera, chicos. Engaña principalmente a los ingenuos, pero no a los que tienen un entendimiento bíblico de la naturaleza humana. Cuando tienes un entendimiento bíblico, ya no se la compras. Ya sabes que rascándole tantito va a salir todas las problemáticas que tiene con todas las cosas torcidas que hay en su corazón. Entonces, la moralidad es solamente para generar una bondad en la apariencia. Por otro lado, solo Jesús puede ayudarte a vencer la naturaleza pecaminosa. Solo Jesús, chicos. Fíjate lo que dice Romanos 7, el 21 al 25. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que está todavía dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Te pone la situación común del ser humano, con moral y con conciencia de su pecado.
y con conciencia de su esclavitud. Y luego dice Pablo, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Porque solamente Jesús puede ayudarnos a salir de la esclavitud del pecado. Juan 8, del 31 al 36 dice Jesús les dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con que los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Es decir, solamente Jesús te puede ayudar a vencer el dominio del pecado en tu vida, a vencer la esclavitud del pecado. Solamente Él. Y nota que la libertad que Cristo nos da no es total e inmediata, sino que es producto de un proceso de discipulado. Primero te dice que tienes que haber creído en Él. Luego te dice que tienes que aprender y seguir sus enseñanzas, para así entonces conocer la verdad, y entonces la verdad te hará libres. Porque es un proceso. Porque muchos de los pecados son producto de una mala mentalidad que se corrige solamente hasta que adquieres una forma correcta de pensar. Muchos pecados vienen por malas motivaciones, las cuales solo se manifiestan como malas a la luz de la palabra. Es decir, cuando el Señor te confronta con eso. Y muchos pecados también se vencen por medio de la aplicación de procesos o herramientas que la Biblia enseña, que si tú no las sabes, no vas a poderlas vencer. Por eso habíamos platicado a los que ya han avanzado en el discipulado, que el proceso de santificación, de vencer el pecado en nuestra vida, lo que está mal, es como la conquista de la tierra prometida. Es un proceso que se lleva poco a poco, ¿sí? Vas conquistando conforme vas adquiriendo la fuerza, la madurez, la mentalidad y las herramientas que el Señor te da para vencer y alcanzar esa libertad que Cristo te promete. ¿Sí? Y nota que las enseñanzas de Jesús incluyen sus mandamientos, pero no es todo. Mateo 28, 20 dice que a los nuevos discípulos había que enseñarles los mandatos de Jesús. Pero son los mandatos y todas las enseñanzas, chicos. Entonces solo Jesús puede ayudarte a vencer la naturaleza pecaminosa. Y eso en la forma de un proceso, chicos. ¿Y cuántos de aquí no han batallado en vencer algún mal hábito con la ira, la pornografía, la envidia, el rencor? Son toda una lucha que en Cristo nos asegura la victoria, pero no sin lucha. Y aparte, para vencer el pecado, la naturaleza pecaminosa, requieres las enseñanzas de Jesús, pero también requieres al Espíritu Santo, chicos, que es crucial para vencer la naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia en Juan 20, de 19 al 22, que el primer domingo, el domingo al atardecer, el domingo en que resucitó, los discípulos estaban reunidos en las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Y de pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos y les dijo, paz sea con ustedes. Y entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Primer día de resurrección, chicos. Jesús les imparte el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no tenemos el poder para vencer el pecado, chicos. Dice Romanos 8, del 12 al 15. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Fíjate que tú no vives en la carne siempre y cuando tengas al Espíritu de Dios en ti. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Abba Padre. Nota que si dice aquí que eres guiado por el Espíritu, dice que si por medio del Espíritu damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, a lo de la carne. Es decir, requieres al Espíritu Santo para vencer la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere.
Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Y lo hemos sentido. Sientes el deseo de la naturaleza pecaminosa, pero ya no está solamente el deseo de la naturaleza pecaminosa. Ahora el Espíritu Santo pone deseos conforme a los de Dios. Dice Filipenses 2:13 que Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él agrada. O sea, no solamente pone el deseo por su Espíritu, también pone el poder para hacer lo que le agrada, chicos. Por eso, las enseñanzas de Jesús, chicos, por sí mismas son insuficientes. Se requiere forzosamente la presencia del Espíritu Santo para vencer la naturaleza pecaminosa. ¿Y el Espíritu cómo se recibe? Se recibe por medio del Evangelio. Efesios 1:13 dice, y en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Es la única forma, chicos. ¿Cómo recibimos el poder para ser libre del pecado? Creyendo en el Evangelio. Pues el Espíritu de Cristo, pues el Espíritu Santo, chicos, por si acaso no lo saben, no es budista, no es hinduista, es cristiano, chicos. Juan 16:4 decía Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Jesús les dijo que Él hablaría de Él, chicos. Es cristiano. Entonces solamente Jesús te da el poder para vencer la naturaleza pecaminosa. Por sus enseñanzas y por su Espíritu Santo, chicos. Y de eso Jesús tiene el monopolio. Pero también, solo Jesús te da el perdón de pecados, chicos. Tiene el monopolio del perdón de los pecados. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó al paralítico? Y les dijo, tus pecados son perdonados. Los maestros de la ley, indignados, dijeron, ¿por qué esta habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es verdad, chicos. Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Y qué crees que es Jesús? Jesús decía ahí más abajo, dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Tómala. ¿Por qué? Porque Él pagaría el precio de nuestros pecados. Él pagaría la deuda. Dice en Mateo 26, 27 al 28 que cuando tomó la copa, luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Solamente Él, siendo Dios, podía derramar sus pecados, derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él, como es Dios, es suficiente para pagar el pecado de toda la humanidad a lo largo de toda la historia. De hecho, Isaías 53, del 5 al 12, dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Jesús fue una ofrenda por el pecado, chicos. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Eso es lo que hizo Jesús. Ninguna otra religión, chicos, ningún líder de ninguna otra religión ha pagado los pecados del ser humano. Y la Biblia dice, Romanos 9:12, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque nuestro pecado demandaba que fuéramos malditos y muertos. ¿Y quién más va a morir tu muerte? Todos son pecadores. Cada quien tiene su propia muerte que morir, chicos. Tenía que ser un ser inocente y que valiera por toda la humanidad, Dios mismo encarnado. Por eso Jesús es el único ser que puede pagar el castigo de nuestros pecados, el de toda la humanidad.
Y por eso en Lucas 24:47 dice que también se escribió este mensaje que se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Fíjate, dice, se proclamaría con la autoridad de su nombre que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Es solamente en su nombre, chicos. ¿Y cómo se recibe el perdón de pecados? También, solo cuando se cree en el Evangelio. Romanos 3, del 23 al 26 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Cuándo son declaradas justas? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se mantuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría a los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él es el mismo es justo e imparcial y los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Hechos 10:43 dice que de Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Porque eso es lo que te ofrece la salvación, chicos. La salvación no solamente te da el Espíritu Santo, te da perdón de pecados. De hecho, sin el perdón de pecados, sin la justificación, tú no puedes ser santificado, no puedes, y si no eres santificado, no puede venir el Espíritu Santo a morar dentro de ti. La vasija tiene que estar limpia para que more el Espíritu Santo. Hechos 26, del 17 al 18, cuando fue llamado Pablo por Jesús, le dijo, Jesús, te envío a los gentiles para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar en el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Porque solamente la fe en Cristo, chicos, da ese perdón de pecados. Por eso Jesús, chicos, es la única forma de ser salvos y de ser reconciliados con Dios. Solamente Jesús. Hechos 4:12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Fíjate lo que dice, no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque solamente Cristo pagó nuestros pecados. Y si no se pagan nuestros pecados, no hay salvación, chicos. Por eso Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, chicos. Porque si no se perdonan tus pecados, tú estás todavía en estado de contienda con Dios. La ira de Dios está todavía sobre ti, no se ha satisfecho. Solamente por medio de Jesús, su sacrificio, es que podemos acceder otra vez al trono de Dios. Reconciliarnos con Dios, hacer las paces con Dios. Por eso dice 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Solo un mediador entre Dios y los hombres. Y obviamente la pregunta típica, ¿qué de los que nunca escucharon el Evangelio? Romanos 2:12 te lo contesta. Dice ese pasaje, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. ¿Estás captando? Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Porque todos somos pecadores, chicos. Afortunadamente tenemos la esperanza, como dice la Biblia, que Dios conoce a los que son suyos. Y a los que antes conoció, a esos llamó. Y Dios sabe quiénes van a ser herederos de salvación y les envía el Evangelio, chicos. Mueve cielo, mar y tierra, así como lo hizo con Cornelio, que no querían predicar a los gentiles, y Pablo, así a regañadientes, lo envía a predicarle. Por eso, chicos, como solamente en Cristo hay salvación, solamente por medio del Evangelio, hay la urgencia de predicar el Evangelio. Dice Romanos 10, del 13 al 15, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Sí, si invoques el nombre de Cristo vas a ser salvo, pero ¿cómo van a invocar si no hay quien les predique? Si no han creído, chicos. Por eso la importancia de predicar el Evangelio. Hechos 17, el 24 al 31, fíjate el llamado de Pablo a predicar el Evangelio. Estaba predicándolo a naciones paganas que adoraban a otros dioses. Y Pablo no está diciendo, bueno, ustedes están místicamente unidos a la iglesia y son salvos en su religión, en sus falsas creencias. No, no. Fíjate lo que el discurso de Pablo. Él dice que Él es Dios, el que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene necesidad alguna. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface a cada necesidad. De un solo hombre creó a todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos hechos de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Fíjate que está hablando, la ordenanza es, Él ha ordenado que todas las religiones paganas, que todos los que están profesando otra religión, se arrepientan y crean en el Evangelio. ¿Por qué, chicos? Porque solamente en Cristo hay salvación. ¿Por qué crees? Aceptar esto, esta verdad tan fuerte, va a implicarte irremediablemente vituperio y humillación. No sé si se habían dado cuenta de eso. Va a aplicar vituperio y humillación. De hecho, en Hebreos 13:13 se nos exhorta, Hebreos 13:14 se nos exhorta a que salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento, llevando la deshonra que Él llevó. Es decir, que estemos dispuestos a pasar humillación para encontrarnos con Jesús. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? Si tú crees esto, tal cual como enseña la Biblia, que solamente hay salvación en Jesús y que la moralidad es ineficaz para poder presentar al hombre como justo delante de Dios, te van a acusar de fanático. ¿Vas a ser perseguido como intolerante o no? ¿Cómo? O sea, ¿tú piensas que solamente tu religión, tu creencia es la única? ¿Solamente tu forma? Y la tentación va a ser que te dieras mejor a la moral cristiana. Sin Cristo. O sin predicar la supremacía de Cristo, que solamente en Cristo hay salvación. Hay la tentación a que caigamos en la relativización de la fe como Joel Osteen. Pues yo creo, pues esta es mi forma. Puede ser que tu forma funcione. Como si Cristo no fuera la verdad absoluta. Y muchos prefieren eso, chicos, seguir creyendo en un Cristo relativo. No creen que Jesús sea necesario para ser salvo. No creen que Jesús sea el camino, sino uno de muchos caminos. No creen que Jesús sea la única forma de llegar a Dios, sino que hay otras formas de llegar a Él. Creen que Dios se presenta de diferentes formas en otras religiones. Dentro de los cristianos, chicos, hay muchos que creen en la energía del universalismo, que es esto mismo. Que Cristo no es necesario para la salvación, que hay otras formas, en tus propias creencias y con tus buenas obras, como si eso fuera posible. El problema con esto, chicos, el grave problema con esto,
Es que si tú crees en un Cristo relativo, este Cristo no salva. Si tú crees que Cristo es uno de muchos caminos, tu Cristo no salva. Entregarse a un Cristo así es entregarse a un falso Cristo. Un Cristo que no es el único camino, no es la única verdad. Porque aceptar a Cristo, chicos, requiere forzosamente aceptarlo tal como lo que Él es. El camino, no uno entre muchos caminos, sino como la verdad, como la vida, como el único mediador y como el único nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Como el único camino, chicos. Y a muchos les causa repulsión aceptar a un Cristo así. Porque abrazar a un Cristo así va a implicar vituperio. A lo mejor le quitó eso a Cristo, esa supremacía, y me quedo nada más con la moral que Él enseña. Fallas en aceptar a Jesús en lo que Él es rechazar su salvación, chicos. Dice Juan 8, del 8:24, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Si tú le quitas la supremacía a Jesús, lo absoluto de Jesús, de ser el único camino, la única verdad, el único medio para dar la salvación, tú estás cayendo en una Jesús relativo, en que es solamente una entre muchas verdades, entre muchos caminos. Y si no crees que Él es lo que Él dijo ser, que Él es el camino, la verdad, la vida, dice que en tus pecados, ¿qué? ¿Estás entendiendo lo fuerte del asunto? Pero la tentación es a caer en lo que cayó Cristiano. ¿Para qué seguir el camino de la cruz de Cristo, que es sufrimiento? Que va a implicar vituperio, cárcel, hambre y desnudez, como decía. Mejor nos vamos al lado sencillo, al lado de la moral cristiana sin Cristo. Me porto bien, creo en Jesús, pero en Jesús relativo, hecho mi manera, sin que implique el vituperio y todo lo demás. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el riesgo que se corre, chicos. Y muchos cristianos y muchas iglesias han caído en eso. Saben, hubo un movimiento en los finales de los años 30 que se llama rearmamiento moral. No sé si alguien lo ha llegado a escuchar. Rearmamiento moral. ¿No? Hay que leer más, hay que culturalizarse, ¿verdad? Les voy a dar un pequeño... En 1938 en Europa, que se estaba rearmando militarmente con lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Comenzó la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, en el 39 y terminó en el 45. Y Hitler y las potencias estaban empezando a rearmarse, chicos. Y un cristiano que se llamaba Frank Buchmann, que había salido de la fuerza impulsora de los grupos de estudio bíblico de Oxford, estaba convencido de que el rearme militar por sí solo no resolvería la crisis. Y en una reunión de unas 3,000 personas en el ayuntamiento de East Ham, en Londres, en el 38, lanzó una campaña a favor del rearme moral. Él decía, la crisis es fundamentalmente moral. Las naciones deben de rearmarse moralmente. La recuperación moral es esencialmente la precursora de la recuperación económica. La recuperación moral no crea crisis, sino confianza y unidad en cada fase de la vida. Fíjate, la crisis no era la falta de la aplicación del evangelio, chicos, sino la moral. La crisis chicos, no era que la gente no era cristiana o no había nacido de nuevo. La crisis era simplemente que faltaba la moral, chicos. Y tuvo por la influencia cristiana y los principios cristianos lograron hacer muchos avances
ayudó al proceso de reconciliación entre alemanes y franceses, enseñando principios como el perdón para la reconciliación y demás. Pero la problemática, chicos, es que enseñar la moral cristiana sin Cristo para no ofender lleva a la hueca religiosidad, pues el verdadero cambio no lo produce la moral, lo produce el evangelio. Como ya vimos, te puedo enseñar la moral cristiana, chicos, pero si tú no has nacido de nuevo, tú no tienes poder alguno para someterte a dicha moral. Por tu naturaleza pecaminosa. Porque eres esclavo del pecado. Porque el Espíritu de Dios no habita en ti. No hay quien ponga un contrapeso a los malos deseos de la carne, ni quien te dé el poder para hacerlo. Por eso, chicos, el cristianismo es más que una mera reglas morales. Es la solución al problema del corazón perdido, esclavo del pecado, camino a la perdición eterna. Y lo grueso del asunto, chicos, es que lleva a una hueca religiosidad, porque nada más te enseñó, no hace falta Cristo, ni que nazcas de nuevo, nada más que te sometas a la moral, que te rearmes moralmente, como si eso por sí mismo pudiera producir avivamiento alguno. Lo grueso del asunto, chicos, es que en esta situación, donde te sales del camino que conduce a la vida eterna para seguir el camino de la casa del Señor legal y de los buenos modales y la educación, se da en las iglesias también. A muchos cristianos, por ejemplo, que en las escuelas dominicales no llevan a los niños a que nazcan de nuevo, simplemente a enseñarles historias bíblicas y la moral cristiana. Y eso por sí mismo no es suficiente, chicos. Y muchas iglesias caen en eso. Ya no predican el que es necesario nacer de nuevo. Sino, esos son los principios. Esa es la moral cristiana. Eso es como debes de vivir. Pero si no has nacido de nuevo, ¿cómo lo haces? Estás en bancarrota. No tienes el poder que se requiere para vivir los estándares de Dios. ¿Vamos entendiendo? No solamente te lleva a una hueca religiosidad, a que vivas una religión, ahora sí propiamente, sino que lleva a una mayor impiedad. ¿Por qué? Pues solo el Espíritu de Cristo revierte el proceso de descomposición moral al que lleva la naturaleza pecaminosa y los espíritus de este mundo. Solamente el Espíritu de Dios, chicos. Por eso es solamente por el Espíritu de Dios que vamos de gloria en gloria, pareciéndonos cada vez más a Cristo. Por eso, por el proceso de Dios, la obra de santificadora del Espíritu Santo, es que vamos siendo, en teoría, cada vez mejores, venciendo más áreas en nuestra vida. Sin la presencia del Espíritu Santo y la obra de transformación que produce la palabra de Dios en nuestras vidas, no hay forma en que podamos ser mejores personas. La sociedad no va en una mejora continua, por más que se quiera enramar, sino va y se sumerge en una mayor descomposición moral. En una mayor descomposición moral. Por eso, chicos, no basta con que enseñemos los principios de Dios en las diferentes áreas de la vida. No basta. Como cristianos, chicos, poseemos las verdades de Dios, las enseñanzas de Dios en cuanto a cómo vivir en las diferentes áreas de la vida. Sabemos de las fórmulas que se requieren para construir un buen matrimonio, para llevar bien tus finanzas, para vivir una vida en orden, disciplinada, para las diferentes áreas, para tener una buena crianza y demás. Y podemos enseñarlos, pero tú tienes que estar consciente que no es suficiente eso. Porque el hombre solamente puede llegar hasta cierto nivel. Su bondad tiene un límite. Se requiere forzosamente predicar el Evangelio para que pueda alinearse a los principios de Dios. Forzosamente. Cuando entiendes esto, como las chicas ucranianas, ya no te dejas intimidar cuando ves toda la bondad de la gente. Tú ya sabes cómo está la situación. Tú ya sabes que solamente en Cristo está el monopolio del perdón de los pecados. Está el monopolio del Espíritu Santo y de sus enseñanzas para poder vencer el pecado. Fuera de eso,
la moral que acepten, los va a llevar a un mero ejercicio de religiosidad, sin relación con Dios. Y eso no va a cambiar el corazón del hombre. Como dice Pablo, ineficiente para vencer los malos deseos del corazón. Pero todos tenemos esa tentación. No queremos abrazar al Cristo absoluto, que es el único camino, la verdad y la vida. Porque tenemos miedo que se nos tache de fanáticos, de extremistas. Porque si te unes al bando de Cristo realmente, como Él lo menciona, como Él dice que Él es, va a implicar humillación, chicos. A que se te ridiculicen. Y hay muchos que se mantienen con Cristo, un Cristo relativo, y siguiendo una moral. Y son muy buenas personas, pero han hecho a un Cristo relativo. Y ese Cristo nos salva. Y mi llamado es para ellos. Tal vez no estás viendo. Tal vez estás diciendo, es que no he querido abrazar a este Cristo absoluto, donde lo acepto como el único camino, la única verdad, la única forma de reconciliarme con Dios. Porque aceptarlo implicaría reconocer que las demás religiones y creencias están equivocadas. Implicaría reconocer que tus buenas acciones no son suficientes. Y si tú quieres recibir la vida eterna, la salvación, tú tienes que dejar a ese Cristo relativo y abrazar a este Cristo absoluto. Porque la Biblia dice claramente que si no crees en lo que Él dijo ser, en tus pecados vas a morir. Y la idea es que tú creas que Él es el camino, la verdad, la vida. Y si tú quieres creer hoy y quieres rendir tu vida a Cristo, quiero guiarte en una oración. Cierra ahí tus ojos. Te voy a guiar en esta oración de arrepentimiento y de fe. Porque la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el Señor te la da de forma gratuita. Si en tu corazón hay la disposición de rendirte a su voluntad y creer en el Evangelio, tú puedes recibir este regalo de la salvación. Si iba a implicar cosas difíciles, humillación, vituperio, por seguir la causa de Cristo. Pero hey, ¿qué vale más que tu alma? ¿Acaso no vale más tu alma que aún esa humillación que pudieras pasar? El Señor te ofrece esa salvación, ese regalo. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy reconozco que he seguido mis propios caminos y que he hecho un Cristo a mi imagen, cómodo. Pero hoy me arrepiento de eso. Te pido que me perdones, Señor. Yo acepto que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para perdonar mis pecados. Y yo te acepto como la única salvación dada al hombre, como el único camino, la única verdad. Límpiame, Señor Jesús. Sálvame. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Si tú hiciste esto, bienvenido a la familia de Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de los cielos. En cuanto a todos los demás, quiero que entiendas bien esto. Todos corremos el peligro a desviarnos del camino para seguir la mera moral. Pero tú y yo tenemos un tesoro que sobrepasa la mera moral, porque Dios nos ha llamado a ser buenas personas. La salvación produce ese efecto. El Señor nos ha llamado a que seamos parte de la familia de Dios. Y tú y yo tenemos que predicar la única solución que hay para eso. Que no es la moral, es Cristo que nos salva. Sí, a los que se salvan hay que enseñarles a vivir los caminos de Dios. Pero los caminos de Dios por sí mismos no son suficientes. Y tú puedes enseñar y dar talleres basados en la Biblia de muchas temáticas. Pero debes reconocer que al final de cuentas tienes que llevarlos a Cristo. Si es que han de tener un efecto perdurable en la moral que tú estás enseñando. Nosotros como cristianos tenemos que asegurarnos que en las escuelas dominicales, en las enseñanzas que damos en la iglesia, no enseñamos mera moral, sino que llevamos a que la gente realmente nazca de nuevo. Porque si no tiene el Espíritu, no tiene el poder de Dios para vivir la vida que Dios manda. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias. Porque tú nos das, Señor, no solamente los mandatos, nos das no solamente la moral, sino tu presencia misma dentro de nosotros, que pone en nosotros el querer como el hacer. Nos pone los deseos
Nos da el poder, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Y permite, Señor, que nunca se nos olvide eso, Padre. Que podamos apreciar la unicidad de Cristo frente a todas las demás creencias y religiones. Que no caigamos en este legalismo que nos lleva a vivir una vida cristiana cómoda, sin el vituperio que conlleva la cruz, Señor. Que al contrario podamos ser esas personas valientes que se paran firmes al decir que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay redención y perdón de pecados, que solamente Él puede producir una verdadera persona buena de corazón. Ayúdanos, Señor, a ser esos fieles testigos frente a toda la posición que conduce el mundo, Señor. Que no nos alineemos a la sabiduría del mundo, sino a la sabiduría que viene de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esperemos que te haya sido de mucha bendición. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Spotify, Rumble, TikTok y en nuestra página www.minaschurch.org. Te esperamos todos los sábados a las 7:30 de la noche, hora México. Minas Church, una iglesia de líderes.